Bienvenidos una vez más a El Don Profético, una serie en la que seguimos profundizando en el propósito y la autoridad de los mensajes inspirados por Dios. Ya estamos en el penúltimo episodio de esta serie y en el día de hoy reflexionaremos sobre el tema ¿Solo visiones? La verdad que nadie te cuenta sobre cómo Dios inspiraba a Elena de White. Nos acompaña nuevamente José Miguel Alarcón para abordar este tema tan importante, pero antes comenzaremos con una oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, infinitas gracias te damos por un día más que nos permite reunirnos aquí, Señor, para estudiar este tema tan importante. Gracias, Señor, porque tú sostienes la transmisión siempre, porque nos ayudas en todo momento. Aunque hemos estado unos días parados, Señor, por enfermedades, por problemas técnicos o diversas situaciones que nos han ocurrido, Señor, aquí estamos nuevamente con muchísimas ganas de seguir trabajando para ti, para que sea todo para honra y gloria tuya. Te pido, Señor, que en este momento estés con José Miguel, que utilices a tu siervo, Señor, y que toques sus labios para que las palabras que salgan sean tuyas, Señor. Te ruego que sostengas la transmisión para que no tengamos otra vez problemas, dado que hay tormentas hoy aquí. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están viendo hoy este nuevo episodio, Señor, para que sea de muchísima bendición para cada uno de ellos. Ayuda a tu pueblo a nivel mundial, ayuda a tu iglesia, Señor, que te lo pido todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, José Miguel, pues te doy paso para que inicies el tema. Gracias, Líber, otra vez por la ocasión de desarrollar nuestro penúltimo tema, ¿no? Y que es un desafío y una pregunta también para ustedes. ¿Solo visiones? La verdad que nadie te cuenta sobre cómo Dios inspiraba a Ellen White. Y vamos a ver tres métodos ocultos. Y uno preguntará oculto por qué. Bueno, ahí lo vamos a plantear, ¿no? Y como primer elemento, yo te preguntaría, ¿no? Y si te dijera que Ellen White no fue inspirada solo por visiones, y se te revelara que existen tres métodos de inspiración, y que dos de ellos han estado prácticamente ocultos para la mayoría, porque lo que vas a escuchar, obviamente, sin duda va a cambiar por completo cómo entiende los testimonios. Eso es lo que esperamos, ¿no? Uno puede ver que durante años se ha repetido la idea de que si no hubo una visión, entonces no es inspirado. Pero eso es exactamente lo que Ellen White denuncia como completamente falso. El problema es que este error afecta cómo leemos, cómo predicamos e incluso cómo decidimos doctrinas y políticas eclesiásticas. En este video, en esta presentación, te voy a mostrar los tres métodos de inspiración que ella misma explica, ¿no? Acá lo vamos a sistematizar como el método visionario, que es el más conocido, el método providencial, el más ignorado, el método del pensamiento, ¿no? Que es la clave teológica, la verdadera clave teológica. Y cuando entiendas estos tres, tu lectura de los testimonios va a cambiar para siempre. Entonces, porque obviamente no son teorías, tampoco son rumores. Voy a mostrarte textos por textos, la palabra por palabra. Declaraciones como esta, ¿no? La inspiración obra en el hombre mismo, las palabras son mías, pero la luz es de Dios, no necesito una visión para cada caso. Todo está ahí, ¿no? En el texto, solo que casi nadie lo enseña. Y digo casi porque siempre, obviamente, hay salvedades. Así que quédate porque vamos a desmontar mitos, a reconstruir la inspiración profética y a descubrir cómo Dios realmente guiaba a su mensajera. Entonces comencemos eh, con la primera sección, que tiene que ver más con los aspectos interpretativos, ¿no? Este es el fundamento del problema hermenéutico que está detrás. Y para ir planteando justamente este plano interpretativo, vamos a ir a los textos, ¿no? A las declaraciones que creo que son fundamentales
para partir a través de esto entonces hacer los análisis y desprender estos tres métodos que prácticamente están ocultos para la mayoría. Primera declaración la encontramos en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, página 294, párrafo 1, dice: algunos han asumido la actitud de que las amonestaciones, cauciones y reproches dados por el Señor mediante su sierva, a menos que vengan por medio de una visión especial para algún caso individual, no deben tener más peso que los consejos y amonestaciones de otras fuentes. En algunos casos se ha dicho que al dar un testimonio para las iglesias o las personas, yo había escrito inducida por cartas recibidas de miembros de la iglesia. Ha habido quienes sostenían que los testimonios, que pretendían ser dados por el Espíritu de Dios, eran simplemente la expresión de mi propio juicio, basado en información obtenida en fuentes humanas. Esta declaración es completamente falsa. Vamos a otras declaraciones. Joya del Testimonio, tomo 2, página 294, esta vez en el párrafo 2 dice: no obstante, si en respuesta a alguna pregunta, declaración o pedido de las iglesias o personas se escribe un testimonio presentando la luz que Dios ha dado concerniente a ellas, el hecho de que haya surgido de esta manera no le resta en forma alguna validez ni importancia. Otra declaración, también en la página 294 de Joya de los Testimonios, tomo 2, párrafo 3, dice: ¿qué sucedía con el apóstol Pablo? Las noticias que recibió de la casa de Chloe acerca de la condición de la iglesia de Corinto fueron las que le indujeron a escribir su primera epístola a aquella iglesia. Le habían llegado cartas particulares que les presentaban los hechos tales como existían, y en respuesta expuso él los principios generales que, si se seguían, corregirían los males existentes. Con gran ternura y sabiduría, exhortó a todos a hablar las mismas cosas a fin de que no hubiese divisiones entre ellos. Otra declaración más, también en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 294, en el párrafo 4 dice: Pablo era un apóstol inspirado. Sin embargo, el Señor no le reveló en todas las ocasiones la condición de su pueblo. Los que se interesaban en la prosperidad de la iglesia y veían penetrar ciertos males en ella, le presentaron el asunto, y gracias a la luz que había recibido previamente, él estaba preparado para juzgar el verdadero carácter de esos sucesos. Los que estaban buscando realmente la luz no rechazaron su mensaje como si fuese una carta común, porque el Señor no le había dado una nueva revelación para aquel tiempo especial. De ningún modo el Señor le había mostrado las dificultades y peligros que se levantarían en las iglesias para que cuando surgiesen supiese tratarlos. La otra declaración también en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 295, párrafo 1, dice: había sido designado para defender la iglesia. Debía velar por las almas como quien debía dar cuenta a Dios. ¿No debía acaso prestar atención a los informes concernientes a su estado de anarquía y división? Por cierto que sí, y el reproche que él les mandó fue escrito bajo la inspiración del Espíritu de Dios, tanto como cualquiera de sus epístolas. Pero cuando estos reproches llegaron, algunos no quisieron ser corregidos. Asumieron la actitud de que Dios no les había hablado por medio de Pablo, que él les había dado simplemente su opinión como hombre, y consideraron su propio juicio tan bueno como el de Pablo. Así también sucede con muchos de nuestros hermanos que se han apartado de los antiguos hitos y han seguido su propio entendimiento. Otra declaración más, esta vez también en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 295, párrafo 2, dice: cuando nuestro pueblo asume esa actitud,
las amonestaciones y consejos especiales de Dios por medio del espíritu de profecía no pueden influir en ellos para obrar una reforma en su vida y carácter. El Señor nos da una visión para hacer frente a cada emergencia que se levante en las diferentes actitudes de su pueblo en el desarrollo de su obra. Pero Él me ha mostrado que su manera de tratar con la iglesia en edades pasadas consistió en dar a sus siervos escogidos impresiones referentes a las necesidades y a los peligros a los que estaban expuestos su causa y las personas, en hacer sentir a esos siervos la responsabilidad de dar consejos y amonestaciones. Otra declaración también importante, mensaje selecto, tomó uno, página 41, párrafo 2, dice: dependo tanto del Espíritu del Señor para relatar o escribir una visión como para tenerla. Es importante que yo recuerde cosas que me han sido mostradas, a menos que el Señor las haga surgir delante de mí en el momento que a Él le place que yo las relate o escriba. Mensaje selecto también, tomo uno, página 41, esta vez el párrafo 3 dice: aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean las que se me habló un ángel, las que siempre incluyo entre comillas. Más adelante en Recibiréis poder, página 227.5 dice: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son palabra de Dios. Bueno, vamos a analizar este punto. Primero, uno puede observar una actitud equivocada denunciada por parte del lenguaje. Ella señala una serie de afirmaciones críticas que juntas constituyen una estrategia interpretativa reductora de la profecía. Por eso hablamos de las implicancias hermenéuticas, las implicancias interpretativas, a exigir visión como forma exclusiva de validación, ¿no? Relativizar el mensaje a presentarlo como juicio personal, atribuir su origen a fuentes humanas. Cada elemento merece entonces un examen lingüístico, interpretativo, hermenéutico, ¿no? Veamos la declaración de los testimonios, ¿no?, que acabamos de leer, rescatando esta frase, ¿no? A menos que vengan por medio de una visión, ¿no? Claramente acá, la visión se convierte como un criterio final y que quiere un valor para que solo a través de eso podemos acceder a la revelación. Pero acá hay un problema hermenéutico, ¿no? En esta postura se confunde el modo con el origen. Confiere poder legitimador al fenómeno perceptual, ¿no?, a la percepción, en lugar de indagar en la gente, que es lo más importante, Dios, y lo otro importante, la coherencia teológica o doctrinal. ¿Cuál es el riesgo, no? Es restringir la acción del Espíritu a lo espectacular, ¿no?, lo extraordinario, dejando fuera las formas proféticas comunes, epístolas, reprensiones, cartas, impresiones. O sea, obviamente es una perspectiva reduccionista, obviamente, limitante del don profético, no solamente en el lenguaje, sino en todas las escrituras. Otra declaración, otra frase que podemos destacar, simplemente es la expresión de mi propio juicio, ¿no?, que es una sospecha de origen meramente humana. Y ahí uno puede ver obviamente que hay una especie de descalificación, como que obviamente las declaraciones que no pasan por una visión, obviamente es netamente un juicio personal. ¿Y cuál es la consecuencia? Esto erosiona el rol pedagógico y disciplinar del don profético, ¿no? Habilita la resistencia selectiva. Mi juicio vale tanto como el del profeta, y algunos llegan, y actualmente es cada vez más común,
esta idea, obviamente, por tener esta perspectiva reduccionista, obviamente, de la inspiración, sobre todo en los escritos de Ellen White, aunque esto también se traslada a la manera como vemos la Biblia o las escrituras. Otra frase, ¿no? Lo que podemos desprender de la lectura anterior, basado en mi información humana. También esto tiene que ver con otro tipo de reducción, esta vez sobre su autoridad profética. Entonces, basar indica una relación de dependencia causal, ¿no? La frase pretende explicar la génesis del mensaje solamente en términos sociológicos, informativos, ¿no? Con un elemento que carece de, de elementos divinos. Y esta hermenéutica reduccionista, que obviamente si el origen es humano, entonces su autoridad se evalúa solo por veracidad factual o competencia de tipo social o sociológica, y no por su presencia espiritual. Bueno, actualmente hay muchos libros críticos del espíritu de profecía dentro de los círculos más progresistas, pero también han entrado dentro de los más centristas, realmente de ver el fenómeno del don profético en el cual solamente una perspectiva cultural, social, con pocas implicancias espirituales o nulas. Por eso es importante hacer también el contrapunto, y ella lo hace claramente, el contrapunto bíblico implícito. Cuando la escritura misma registra casos, ¿no? Ella usa el caso del apóstol Pablo, donde la información humana dispara la respuesta inspirada. Esto muestra que la presencia de datos humanos no anula la operación del espíritu. Bueno, lo vamos a ir viendo esto cuando ya entremos ya a los métodos de inspiración, ¿no? Entonces, la réplica del lenguaje articula una defensa estratégica breve pero potente. Analizamos dos enunciados, ¿no? La negación categórica y la matización afirmativa. Cuando ella dice, esta declaración es completamente falsa. Hay un grado entonces e intensidad. Cuando uno observa el adverbio completamente, eso convierte la respuesta en un rechazo absoluto. No admite verdad parcial. Y hay un efecto, digamos, práctico, pragmático, ¿no? Desplaza la carga probatoria al acusador o a aquellos críticos y promueve entonces una corrección comunitaria. Está corrigiendo en el cual, ¿no? Claramente que esa perspectiva es completamente falsa. Eso es negar la inspiración y esta manera de ver el escrito en el cual, reitero, actualmente está muy en boga. Bueno, y si vamos a las implicaciones teológicas, ¿no? A la interpretación teológica, Ellen White no niega la realidad de la mediación humana, rechaza la conclusión que las comunicaciones no visionarias sean desautorizadas por el texto. Eso es lo que está indicando. O sea, no todo pasa por inspiración, por visiones. Las visiones es un método más que vamos a ir viendo que tiene su lugar, ¿no? Pero no es el único método. También ella declara, ¿no?, que no le resta validez ni importancia. Claramente acá el criterio implícito, lo decisivo no es el canal, visión versus informe, sino la procedencia del espíritu y la función transformadora del mensaje, ¿no?, que siempre es un llamado de la reforma. Entonces, evita polarizar, abre posibilidad de recepción juiciosa, digamos, para lo que es la iglesia, para nuestra comunidad eclesiástica. Pero también uno puede saber que hay un correctivo teológico, ¿no? A partir de la denuncia y la réplica, Ellen White formula de modo explícito o implícito un correctivo teológico con tres tesis centrales, ¿no? Primero, la inspiración no depende del modo, sino del origen divino. Entonces, la legitimidad de una palabra profética está determinada por su origen, la operación del Espíritu, y por su coherencia con la luz revelada, no por la espectacularidad de su forma. Y si vamos a las implicaciones interpretativas, se requiere una crítica que evalúe el origen, la coherencia bíblica, el fruto ético, más que la sola forma del evento. Y si vamos a un fundamento bíblico canónico, la práctica apostólica, por eso ella se apoya, digamos, de cómo Dios ha operado, digamos, en la palabra de Dios, usando como ejemplo a Pablo, pero hay otros más, ¿no?, que muestra que la inspiración puede manifestarse mediante respuestas a informes humanos. Y todas las cartas paulinas, obviamente, y las cartas apostólicas, de una otra manera usan este esquema. También ella declara, ¿no?, mostrando una realidad, dice, Dios nos da una visión para cada necesidad.
O sea, la providencia usa medios variados. La ausencia de una visión no significa ausencia de la acción del espíritu, como algunos quieren utilizar nuevamente para... Y esto socava el espíritu profecía igual, ¿no? ¿Sí? Son formas distintas que los críticos han estado utilizando para ir socavando la autoridad profética, la autoridad teológica de los escritos de Ellen White. Y esto tiene una consecuencia pastoral, eclesiástica, ¿no? El liderazgo inspirado tiene la responsabilidad de atender informes, discernir y aplicar principios. La tarea profética se realiza también en la esfera cotidiana del cuidado eclesiástico. Siempre es un punto importante en el cual, al igual que Pablo y los apóstoles y también los profetas, y prácticamente estuvieron preocupados del pueblo de Dios, de sus problemas, sus inquietudes, y obraron conforme a ello, ¿no? Pero como eran profetas, oraron inspiradamente, no simplemente como un juicio humano común. Bueno, los métodos inspirativos obviamente son diversos, como uno puede ver, ¿no? Las visiones, revelaciones, impresiones, impulsos, discernimiento guiado por la luz previa, uso providencial de información humana, inspiración del pensamiento que se expresa mediante el lenguaje personal. Entonces, como implicación teológica, la doctrina de la revelación y la profecía debe ser amplia y multimodal, ¿no? Implica una teoría de la inspiración que admite, y esto es un aspecto importante, ¿no? Concurrencia, cooperación divino-humana, no un dictado verbal mecánico, eso es propio de las interpretaciones evangélicas fundamentalistas, que realmente nosotros como adventistas clásicos, históricos, nunca hemos adherido a esos elementos, salvo por ahí por los años 20, ¿no? Hubo un grupo más conservador adventista que entró en esta disputa, pero obviamente aquellos que entendían bien el espíritu de profecía, o lo entendieron bien y actualmente igual, nunca van a obviamente caer en ese concepto dictado verbal mecánico propio de los calvinistas, de los conservadores protestantes evangélicos, pero obviamente no es propio de nuestra comprensión como pueblo adventista, con las salvedades mencionadas de algunos grupos en los años 20 particularmente, ¿no? 20, 30, podríamos ver 40, y bueno, todavía hay grupos con esa perspectiva errada, ¿no? De un dictado mecánico. Algunos acusan a los adventistas adherentes al adventismo clásico, a la teología de última generación, como obviamente adherentes al dictado verbal mecánico. Eso es incorrecto. No hay ningún referente al respecto que haya adherido a este elemento, porque realmente el adventismo clásico, incluyendo la teología de última generación, son plenamente adherentes a lo que es a lo escrito en el White, y en el White es clara, como lo estamos viendo acá al respecto. Bueno, implicaciones prácticas, siendo un check-in, ¿no? El origen, ¿no? Se atribuye la declaración a la dependencia del espíritu, oración, convicción pastoral, o se presenta como mera opinión. La coherencia doctrinal, ¿no? Concuerda el contenido con la luz previa dada. Ya hemos visto, no pueden revisar los temas anteriores, ¿no? En los cuales siempre dependió de la escritura y de los profetas anteriores. Esa es la lógica bíblica. Ah. La función moral pastoral conlleva un llamado, una reforma personal, comunitaria, o es puramente informativo. Bueno, claramente los cuales van en una dirección de reforma y eso genera problemas. Ya vimos en el tema anterior, ¿no? Cómo las verdaderas causales que están detrás de razones del rechazo, del odio en el cual está en estrecha relación nuevamente con un aspecto de una invitación a una reforma de vida. Y todos los elementos que están asociados. Pueden revisar el tema anterior, ¿no? Y ahí ustedes van a ver una argumentación inextensa frente a estos elementos. Medio de excepción, ¿no? Fue una visión, una impresión, respuesta a informe, fruto de estudio, oración. Entonces, aparentemente que fueran todos estos medios excluyentes, pero el medio no determina la validez, y lo vamos a ir viendo frente a estos puntos, ¿no? Entonces, Ellen White detecta en el pasaje, o los pasajes, en realidad, mejor dicho, ¿no? Una actitud hermenéutica que podríamos llamar criterios o criteriología del modo, ¿no? Validación basada en tipos de experiencia o modos. Su respuesta reorienta la discusión hacia una criteriología del origen y la función, ¿no? Importa quién actúa, Dios, y qué fruto produce, ¿no? Reforma, santidad,
más que el modo o el fenómeno de recepción, ¿no? Algunos se orientan que si no es por visión, tal como ella lo presenta, obviamente no hay revelación, no hay inspiración. Y eso obviamente en las declaraciones anteriores va en una dirección totalmente contraria. Entonces, teológicamente, esto amplía la teoría de la inspiración hacia un paradigma multimodal, ¿no? Varios modos, que protege la capacidad del espíritu de profecía para operar en la vida ordinaria de la iglesia sin necesidad de exhibiciones extraordinarias para cada ocasión. Bueno, algunos historiadores que intentan de otra manera bajar, ¿no? Como estrategia la autoridad del enjuague, intentan asociar los orígenes del espíritu de profecía adventista en el enjuague producto obviamente de los movimientos carismáticos metodistas de la época, como por las visiones, porque obviamente la mayoría de los profetas contemporáneos a Ellen White, y todavía, ¿no? Los más carismáticos, pentecostales particularmente, está asociado con maneras extrambóticas, parafernálicas, ¿no? Pirotécnicas del don profético. Pero el don profético, ustedes pueden ver, no tiene que ver solamente con esos tipos de manifestaciones. Puede incluir visiones, pero no siempre es así. Y eso es lo que estamos mostrando. En realidad, como que lo común no es así, sino son momentos extraordinarios. Entonces, el juez dijo claramente, obviamente, que esta declaración es completamente falsa, no dice obviamente que ella depende de solamente visión y que no puede recibir la inspiración de otra forma. La autoridad profética no está en debate, es reafirmada como objetiva, no dependiente de percepciones humanas. También ella dice que el hecho que hable de otra manera, haya recibido la inspiración de otra forma, no le resta validez ni importancia. La inspiración profética es coherente, aun cuando el modo de revelación varíe. O sea, obviamente no le resta obviamente autoridad profética. Pues hay algunos que intentan menos, bueno, cuando el enjuague hable por visión, entonces yo ahí voy a prestar atención para los que son más conservadores, ¿no? Porque algunos ni siquiera las visiones. Pero para aquellos que intentan y no conocen obviamente estas formas, creen que solamente yo debo colocar atención con las visiones. Y hay algunos que intentan buscar solamente las visiones y estudiar solamente ellas, ¿no? Ignorando que todo el consejo, todos los escritos del enjuague, con algunas salvedades que ella misma dijo de que eran cosas más particulares, más seculares, obviamente son cosas muy puntuales, ¿no? Negocios, cosas muy particulares, realmente, pero todos sus escritos son inspirados y lo que estamos mostrando acá, obviamente, son los aspectos que están asociados a ellos. Entonces, el error, uno puede ver acá, ¿no? Yendo ya a un plano hermenéutico, el error consiste en confundir el canal con la autoridad, exigiendo una forma específica, ¿no? Visión en este caso, para reconocer el origen divino del lenguaje. Y esto demuestra que la inspiración es una categoría que tiene que ver con la realidad completa, no es simplemente percepción. La autoridad no depende del signo visible, sino del acto divino comunicativo. Rechazar los testimonios por su modo es un vicio hermenéutico y una falla espiritual. Y esto es muy contemporáneo, ¿no? Cada vez los eruditos intentan obviamente y caen en este vicio hermenéutico, y entre otros más. Pero acá estamos viendo justamente este tema. Ya hemos visto en la presentación anteriormente que hay varios vicios contemporáneos que han intentado socavar el espíritu de profecía de una u otra forma, ¿no? Pero acá el Señor nos está mostrando otra manera, ¿no? Y en los mismos escritos, en el cual, y usando también las categorías bíblicas, por la misma Biblia, el Señor operaba también de manera multimodal, de muchas formas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas en cuanto a este plano hermenéutico que estamos viendo, ¿no? Primero, no evaluar la inspiración por espectacularidad, ¿no? Reducirla a visionismo, a pura visión, o visiones, audiciones también podríamos estar, ¿no? Aceptar la diversidad de formas proféticas, en segundo lugar, ¿no? Cartas, advertencias, consejos, discursos. Tercero, reconocer la unidad orgánica del mensaje, no su fragmentación por niveles de inspiración. Cuarto, discernir la autoridad espiritual por la coherencia, frutos y consistencia bíblica. Quinto, evitar relativizar consejos incómodos
alegando opinión personal. Entonces, estos son elementos estratégicos probablemente para desviar, soslayar las orientaciones que vienen hacia mí. Excepto aplicar criterios bíblicos teológicos antes que psicologizantes o sociológicos. Muy común, hay muchos libros actuales que hablan del espíritu de profecía, pero son psicologizantes. Ven la psicología de la cual intentan mostrarla realmente como una persona enferma psicológicamente y con problemas, o reducir a un contexto particular sociológico, ¿no? Dejar el enjuague y entenderla, digamos, porque vivía en la época victoriana, los consejos eran tan rígidos, y podemos mostrar otros aspectos de que respondían a inquietudes propias de la época decimonónica, o sea, todos elementos que no son bíblico-teológicos esas razones, son razones psicológicas que están detrás, razones sociológicas, y esas son las que han estado pesando más en estos últimos tiempos, y prácticamente hay una gran cantidad, ¿no? De libros al respecto. Hay libros que han sido inclusive hasta sacados de nuestras librerías porque ya hay un último, obviamente, que sufrió, obviamente, y creo que hizo muy bien el White State, porque varios eruditos realmente ya se estaban yendo más allá eh, dentro de lo que es el oficialismo adventista. No voy a ni hablar de dentro de los que son más progresistas dentro del adventismo, más evangélicos, obviamente la crítica y los libros hay muchos, pero lamentablemente con razones psicológicas, sociológicas, pero de muy poca monta en cuanto a lo bíblico y teológico. Vamos al primer método de inspiración, que es la inspiración visionaria. Después de haber hecho estas consideraciones de tipo hermenéuticas, interpretativas, que son las primeras implicancias que uno puede observar en las citas o las declaraciones de los escritores en los cuales hay analizados, leídos anteriormente. La inspiración visionaria es el método extraordinario, ¿no? Perceptualmente sobrenatural, mediante el cual Dios comunica a Ellen White mensajes que trascienden la capacidad humana de observación, ¿no? Análisis inductivo o inferencia natural. Este método es auténtico, real y crucial, pero no es el único, ni es la norma para cada testimonio. Sin embargo, es el método que suele confundir a muchos intérpretes, quienes equivocadamente lo absolutizan como si fuera la única forma válida de inspiración. Y podemos ver la naturaleza de este método visionario, ¿no? Es que está, en primer lugar, la dimensión sobrenatural del evento, ¿no? Las visiones abiertas o cerradas, con suspensión parcial de la conciencia ordinaria, los sueños proféticos estructurados con contenido simbólico o literal, los fenómenos literarios simbólicos documentados, la ausencia de inspiración, la rigidez corporal, la pérdida de fuerza seguida del fortalecimiento inusual, los ojos abiertos, sin parpadeos, en fin, todos estos aspectos puede uno ir viendo y analizando obviamente los elementos que están asociados. Y esto uno lo puede ver descrito en los primeros años y no siempre presente posteriormente. Quizás en los primeros años se da bastante justamente esta lógica. Entonces, bueno, también uno puede ver la presencia de los ángeles celestiales, ¿no? Otro aspecto que podemos observar acá tiene que ver justamente con cuanto al método visionario, ¿no? El acceso a las realidades no obtenible por medios naturales, que es uno de los elementos más característicos, ¿no? No es Ellen White distingue explícitamente entre la información obtenida por observación, informes, experiencia, eh, con respecto a la información revelada sobrenaturalmente, ¿no? El método visionario corresponde entonces a lo segundo, información no accesible por la memoria natural, la percepción empírica, la inferencia humana, el estudio previo, el análisis psicológico, sociológico, obviamente menos por este último. Y la evidencia intelectual directa en los escritos lo podemos encontrar con esta autoconciencia profética explícita, ¿no? Cuando ella dice, dependo del Espíritu del Señor para tener una visión. Y otras frases análogas. La frase indica la dependencia, la pasividad receptiva, el reconocimiento de que la visión es un acto divino soberano, no autoinducivo. Es el Señor realmente el que realmente revela, ¿no? No es que ella se esté
induciendo. Hay ciertas declaraciones, como las palabras del ángel que me fueron dichas, las incluyo, dice ella, entre comillas. También cuando ella transfiere una visión, lo hace notar en el formato, ¿no?, específico, como ella lo indica, mostrando obviamente que es un método especial, es otro método, ¿no?, que es un método por visión. O sea, ya en los mismos escritores White hay un reconocimiento del origen no humano del texto, la distinción entre narración profética y discurso directo del mensajero celestial, y una conciencia de la transmisión literal, ¿no?, de ciertos segmentos. También hay frases típicas, marcadores lingüísticos, podríamos ver que uno observa. Hay ejemplos, hay otros más, ¿no? Vi, me fue mostrado, fui llevada, se me permitió contemplar, oí la voz del ángel. Estas expresiones cumplen la función de establecer un marco profético, distinguir entre narración ordinaria y revelación, y conectar su discurso con el registro profético bíblico. Esto es muy característico. Esos son marcadores lingüísticos que indican obviamente que el método de inspiración que está refiriendo a la White, o que se está usando, es un método visionario. Bueno, y podríamos ver las funciones teológicas. Las visiones servían para denunciar pecados ocultos, confrontar desviaciones doctrinales, corregir hábitos o prácticas comunitarias, intervenir en crisis institucionales, particularmente en este punto no puede ver mucho, ¿no?, o pecados ocultos también, ¿no? El Señor mostraba ciertos casos, ¿no? Eh, y algunos intentan ver de que eran mensajes particulares, muy al contrario. En realidad el objetivo de mostrar estos casos tenía implicancias generales también, ¿no? Si bien es cierto, partía de lo particular, pero las implicancias y las relevancias, los efectos, obviamente eran colaterales también. Ahí tenemos ejemplos de las reprensiones a los líderes del Battle Creed, las correcciones sobre el tema de salud, las intervenciones en conflictos administrativos, etcétera, a manera obviamente de ejemplo, ¿no? También revelar ciertas dimensiones escatológicas, ¿no? La visión proporciona los panoramas del gran conflicto, escenas del juicio, futuro de la iglesia, crisis final. Ejemplo de eso lo podemos ver en primeros escritos, conflictos del siglo, entre otros escritores White, donde obviamente se manifiestan y se recogen esas visiones, obviamente, que tienen alcances escatológicos, que obviamente nos muestran un panorama, ¿no?, ciertos sucesos que van a acontecer eh, del fin del tiempo, ¿no? Entonces hablamos de escatológico. Bueno, la visión ahí confirma una autoridad divina, no valida la autenticidad del mensaje, aunque no es la única forma, pero obviamente tiene esa característica más palpable, demuestra que la corrección no surge de afinidad personal y manifiesta que la comunicación tiene origen trascendente. Entonces, proveer orientación estratégica para la misión. ¿No? Dios usó visiones para guiar ubicaciones de instituciones, aclarar disputas doctrinales, la ley en Gálatas, naturaleza del santuario, reforma por salud, impulsar reavivamiento y entre otras manifestaciones, otros fenómenos más eclesiásticos, ¿no? O sea, el lenguaje de visión es directo, ¿no? Incluye los verbos de percepción sensorial, ver, oír, los marcadores de pasividad espiritual, me fue mostrado, la indicación de transporte, fui llevada, que también el lenguaje tuvo esos privilegios, pero a través obviamente de este método visionario. Y esto entonces crea un registro profético, no devocional ni epistolar, pero igualmente con sus características, ¿no? Entonces, el método de la inspiración visionaria es extraordinario en forma, autoritativo en origen, selectivo en propósito, no normativo para cada comunicación profética, y ya realmente lo vimos en la primera parte hermenéutica, y complementario a otros métodos inspirativos, impresiones, providencias, examen de casos, redacción editorial iluminada, etc. Es decir, es el modo más visible, pero no el modo más frecuente. Su existencia no anula la autoridad de comunicaciones no visionarias. Claro, y ahí uno puede ir repasando nuevamente estos elementos que están ahí, ¿no? La naturaleza del método, me fue mostrado, me señaló el ángel, y eso obviamente para asegurar la autenticidad, ¿no? Marcadores narrativos o lingüísticos, como señalábamos anteriormente. En visión se me presentó, fui llevada, el contenido revelado, el Señor me mostró que, en cuanto a la relación ángel-mensajero, mi ángel
acompañante dijo. Después, si vamos a la estructura retórica de las versiones, ¿no? Luego, de este método. Vamos al siguiente, ¿no? Que es el método de inspiración providencial, que es el método, obviamente, que se pasa por alto, más se cuestiona. Normalmente, obviamente, no, eh, muy desconocido en el sentido, no porque no vayan evidencia, porque hay muchas, porque lo que uno puede ver, lo que más uno puede ver, no se ha escrito también hay las cartas específicas realmente. Y este método es crucial para comprender cómo funciona realmente la inspiración continua en el ministerio profético. En la literatura adventista es el menos comprendido y sin embargo es el método bíblico dominante en Pablo, Juan, Jeremías y la mayor parte de los profetas literarios. Entonces, a continuación voy a presentar un análisis ampliado, viendo algunos ángulos, ¿no? Unos más y otros menos, lingüístico, semántico, teológico, por sobre todo, con conexiones bíblicas y paralelos inspirados. Ahí uno puede, primero, cuando hablamos de este método providencial, ¿no? Lo que es importante enfatizar, ¿no? Dios guía al profeta no con una nueva visión, sino mediante informes, cartas, testimonios de terceros, situaciones, preguntas recibidas, tensiones en la comunidad, no en la iglesia, peligros doctrinales, conductas desviadas, eh, necesidades pastorales emergentes, y el profeta discierne esta circunstancia a la luz de la revelación previa ya recibida, tal como lo vimos en una cita anterior, ¿no? Y haciendo alusión al caso Paulino. Lo que no es, primero, no es una opinión humana independiente, ¿no? No es una reacción emocional, no es simple comentario pastoral, no es juicio personal no inspirado, no es menor ni inferior a las visiones. Es un aspecto importante recalcar. ¿Y qué implica esto teológicamente? Que la inspiración controla el discernimiento, no solo el contenido revelado, ¿no? De manera visionaria. La humanidad del profeta, su experiencia, observación, evaluación, es incorporada en el acto interpretativo, inspirativo. Es el modelo normativo en epístolas neotestamentarias. Neotestamentarias me refiero acá al Nuevo Testamento. Ellen White dice explícitamente, el Señor no me revela en todas las ocasiones. Los informes me fueron presentados y por ello fui inducida a escribir. Ahora, si uno va a la evidencia textual, hay frases claves en Ellen White al respecto sobre este método providencial. Cuando dice inducido a escribir por noticia, no por informe, que tiene que ver con una causalidad providencial. Los informes le fueron presentados. Ahí uno puede ver una mediación humana legítima. Impresiones referentes a necesidades y peligros. Y ahí uno puede ver la semántica del discernimiento inspiracional, ¿no? Otra, cuando ella dice, Dios no me da una visión para cada caso. Ahí uno puede ver una delimitación metodológica también, ¿no? Hay una luz previa dada, ¿no? Principio hermenéutico central, que también ella lo coteja y lo respalda con lo que sucedió con Pablo, como ejemplo, ¿no? Y preparado para juzgar, intervención del Espíritu Santo en la función crítica. Entonces, ese preparado para juzgar es clave porque realmente ese juzgar no es algo eh, de su propio juicio, ¿no? De una tincada de ella, sino de un discernimiento dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, todos esos elementos que ella recibe, esos insumos contextuales, obviamente, eran juzgados de manera providencial por la agencia del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí uno puede ver como ejemplos bíblicos Pablo, ¿no? En 1 Corintios, respondiendo a preguntas recibidas. En ejemplo, actúa por informes, por mandato del Señor. Jeremías, reporte a cartas y consultas del pueblo. Ejemplo, Jeremías 29. Hay otros más, ¿no? Simplemente estoy mencionando algunos de tantos ejemplos bíblicos. En el caso de Lucas, que se habla del método visionario, también de un método distinto al visionario. Lucas, si ustedes pueden ver, y esto es un ejemplo también muy palpable, no recibió ningún tipo de visión. Revisen, Lucas hizo una investigación histórica, obviamente. Pero y ahí dirigente vio los contextos y sobre esa base, obviamente, el Espíritu lo dirigió de manera providencial. Las funciones del método, ¿no? La aplicación de principios ya revelados, ¿no? El profeta
eh, aplica esa luz ya dada, ¿no? O sea, el enjuague a la luz, y también no solamente el enjuague, los profetas, a la luz de lo que recibieron anteriormente, lo pueden aplicar a situaciones nuevas. Siempre no olvidemos este punto, dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Ah, y esto incluye, entre otras aplicaciones, las reformas morales, las correcciones de conducta, los consejos matrimoniales, las prácticas de salud, la organización eclesiástica, ¿no? La disciplina espiritual, la prevención de crisis doctrinales, entre otros ámbitos que podríamos aplicar, ¿no? Y ahí uno puede ver las características lingüísticas que se dan acá, y los cuales usa términos que expresan causas humanas bajo dirección divina, ¿no? Cuando ella dice inducido, que es una causa externa que mueve al profeta. Presentaron recepción informativa, ¿no? Las cosas que le llegaban de parte de los hermanos y líderes, impresiones, estímulos internos producidos por el Espíritu Santo. Las impresiones entra obviamente la parte inspiracional, ¿no? Lo anterior son los insumos, tanto inducido presentaron, y las impresiones ya está operando obviamente la inspiración de esta manera providencial. Y el patrón es claro, ¿no? Información humana, evaluación espiritual, instrucción divina formulada en lenguaje humano. Esa es la lógica, y así tenemos el don profético con este método. La información humana, evaluación espiritual, aquí entra a operar realmente de manera muy especial la labor del espíritu, ¿no? Y eso se transforma en una instrucción divina formulada en lenguaje humano, como todas las instrucciones, ¿verdad? Entonces, este léxico indica procesos cognitivos inspirados, no simple dictado, ¿no? Alguno puede decir preparado para juzgar, no es que obviamente haya sido un mero objeto, o ninguno de los profetas, ¿no? Siempre había una colaboración humana. Atendía una luz previamente dada. Cuando dice comprendí que debía escribir, ¿no? Hay un ejercicio cognitivo de parte del profeta. El Espíritu del Señor me impresionó. Y así, ¿no? Claramente acá uno puede ver que predominan imperativos suaves, ¿no? Debéis considerar estructuras condicionales si persistís en esto. Advertencia, estáis en peligro. Estas frases las encuentran regadas por todo el espíritu de profecía. Declaraciones evaluativas, ¿no? Esto deshonra a Dios cuando ella declara eso. Todo esto tiene que ver con este método, ¿no? Providencial. Y bueno, y las implicancias. Primera implicación, un testimonio puede ser 100% inspirado sin contener una visión nueva. Es un aspecto importante. Segunda implicación, la información humana no contamina la inspiración. El espíritu la transforma en juicio profético. Eh, Tercera implicación, los testimonios prácticos son tan obligatorios como los que provienen de las visiones. Implicación cuarta, ¿no? La iglesia no puede ignorar este método sin caer en dos errores. Primero, reducir la inspiración a lo sobrenatural espectacular, ¿no? Y sobrehumanizar como segundo, ¿no? Las cartas no visionarias. Muy común mostrar que obviamente eran simplemente consejos humanos, pero eso no es así, ¿no? Y una quinta implicación, la autoridad del mensajero permanece estable independientemente del canal de entrada o del método o de la forma en que el Señor realmente usó, ¿no? Porque son métodos que el Señor validó, ¿no? Y que el Espíritu fue utilizando de acuerdo a las necesidades del momento, ¿no? Entonces, claramente, en este aspecto inspiracional, Dios inspira al profeta mientras procesas informes, problemas, preguntas y circunstancias reales. No requiere una visión nueva. El discernimiento humano opera bajo la supervisión del Espíritu y la revelación previa es aplicada a contextos emergentes. Esa es la naturaleza del método, y ahí usted puede ver, digamos, en este gráfico, ¿no? Y las fuentes de activación son informes de iglesia, como lo pudieron ver, cartas, consultas, noticias sobre conflictos o desviaciones, conductas individuales o comunitarias, preguntas doctrinales o éticas, necesidades pastorales urgentes, entre otros elementos. Bueno, y evidencia textual ya la mostramos, ¿no? Inducido a escribir por noticias, los informes me fueron presentados, impresiones referentes a necesidades y peligros. Dios no me da visión para cada caso, como ella señala, ¿no? Luz previamente dada, preparado para juzgar, ¿no? Y eso obviamente, y también ella presenta fundamentos bíblicos, como pueden ver en esta gráfica, ¿no? Eh, el ejemplo de Pablo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Cuando escribió, ejemplo,
no solamente la carta a los Corintios, hay otras cartas que también siguieron este modelo. Y ahí uno puede ver la función teológica es aquí, que es aplicar principios revelados a nuevos contextos, emitir reprensión, corrección, orientar decisiones de organización, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí pueden ver ustedes las características lingüísticas, ¿no? Aparecen palabras como inducido, presentaron, fui impresionada, preparado para juzgar, luz previamente dada. Son elementos, digamos, que son totalmente claves para entender justamente este fenómeno. Vamos al método de inspiración del pensamiento, que es el tercer y último método, obviamente, que vamos a ver acá. Quizás uno puede hacer sus categorías, pero estos son los tres elementos, los tres métodos ocultos, digo, obviamente, quizás los dos últimos más ocultos, el visionario más conocido. eh, y este obviamente es clave, como lo dije anteriormente, teológico, porque es la base sobre ella donde en el cual el Espíritu Santo fue trabajando en lo que es la configuración teológica, doctrinaria. Y esto tiene que ver realmente con un principio clave, ¿no? Que es la concurrencia divino-humana o la cooperación divino-humana. Este método afirma que la inspiración actúa sobre la mente y la voluntad humana, conformando ideas, juicios y entendimientos que el autor humano expresa con su propio lenguaje. No es dictado mecánico ni pura intuición, es cooperación. Dios produce la luz, el humano la piensa y luego la comunica. Esa es, digamos, la secuencia. Y uno puede, yendo a lo que es la naturaleza, ¿no? Misma de este método, uno puede ver que primero hay un agente y el receptor, ¿no? El agente es el Espíritu Santo, el agente inspirador, obviamente por excelencia, y el receptor es la mente, la voluntad y afecto del autor humano, ¿no? Del profeta. Es un proceso interno integrado. Y el modo operativo, ¿no? Es la iluminación cognitiva. El espíritu ilumina la mente para ver relaciones, principios, consecuencias. O sea, actúa en el pensamiento del profeta, en el pensar. La sensibilidad volitiva produce impresiones morales que motivan la decisión del hablar, escribir, ¿no? Eso es aspecto, y por eso obviamente uno puede ver la forma de los escritos de los profetas, ¿no? También lo que tiene que ver con la formación conceptual, ¿no? Organiza ideas en un marco coherente sin imponer palabras exactas. Esos son los aspectos que están ahí como elemento, como modo operativo de este método, ¿no? Y en cuanto también al aspecto de la relación con la creatividad humana, ¿no? El autor conserva, tal como también lo vimos en la cita del Espíritu de Profecía, el autor conserva estilo, elección léxica, referentes culturales y personalidad. La inspiración actúa sobre el pensamiento, no sobre la fisonomía verbal, no sobre las letras, por eso no es un dictado, no es un mecanicismo verbal, ¿no? El dictado verbal, esa teoría de la inspiración realmente no es inspirada, no la avala la Biblia misma, tampoco el Espíritu de Profecía. Y está el principio de concurrencia, como lo señalaba anteriormente, ¿no? O el principio de cooperación, el modelo teológico, no hay una concurrencia, una simultaneidad, Dios más el agente humano, ¿no? Dios opera en la criatura siempre respetando su libertad y singularidad expresiva. Y por eso uno ve los diferentes estilos, uno puede comparar en la misma Biblia, no es lo mismo el estilo paulino que el estilo de Pedro, de hecho de los apóstoles. Es muy diferente. El mismo Pedro dijo que el estilo de Pablo era complicado, ¿no? Y que los indujo a actuarse, porque Dios respetó, o el estilo poético de los salmistas, otro estilo diferente, en fin. También lo podemos ver eso entre los profetas. Entonces, Dios respeta justamente ese punto porque hay una concurrencia, una cooperación divina. Dios obra y el profeta obra de acuerdo a sus limitaciones cognitivas, pero no por ello, obviamente, no menos inspirado, no menos autoritativo, que es distinto, ¿no? Lo que algunos intentan deslizar, obviamente, con este componente humano, ¿no? Como que este componente humano hace imposible la inspiración, y es todo lo contrario, porque obviamente Dios siempre obra de manera cooperativa. Dios siempre respeta el libre albedrío humano, y esa es la manera en que Dios opera en todos los aspectos. La salvación, que tampoco a veces se hace esa relación, y acá también en la inspiración, opera de la misma manera. Entonces, Ellen White formula esto explícitamente, pues, obviamente, este elemento, ¿no? La inspiración obra en el hombre mismo. La mente divina es difundida,
las palabras son mías, pero la luz es de Dios. Noten ustedes los elementos de concurrencia o de cooperación. Cuando ella dice también, dependo tanto para escribir como para recibir del Espíritu Santo. Entonces, realmente ella nos dice que de una forma viene la revelación o la inspiración, se circunscribe a un aspecto, ¿no? Tanto en el escribir como en el recibir, entra la inspiración. Entonces, el acto de escribir es tan dependiente del Espíritu como el de recibir la revelación. Y ahí nuevamente subraya justamente entre la unidad entre la recepción y la comunicación. Bueno, y Ellen White distingue entonces entre el origen divino y la forma humana, insistiendo en la soberanía del espíritu sobre el espíritu humano, sin eliminar el libre albedrío humano o la agencia humana. Esos aspectos, obviamente, Dios siempre cuida su elemento. Y cualquier elemento, digamos que violente, anule el libre albedrío humano, ya es una perspectiva no bíblica. Y hay muchas de esas perspectivas dentro de las concepciones inspiracionales. Se cae justamente en esa situación, o se anula la inspiración de los escritos sagrados, o obviamente se cae en esta perspectiva del dictado humano propio de los evangélicos fundamentalistas, eh, que son calvinistas y deterministas al mismo tiempo. Bueno, eh, y ya hemos visto los paralelos bíblicos, los paralelos bíblicos paulinos, profetas que también usaron este aspecto. El mismo Pablo, él fue un pensador, ¿no? Ahí podemos quizá el elemento paulino. También, aunque está relacionado con el método anterior, en el caso de Lucas, también él hizo más una investigación, pero Pablo hace toda una construcción teológica, es un teólogo por excelencia. Pero no es la teología paulina, es la teología de Dios. Ah, Pero Dios respetó, obviamente, la forma de Pablo, ¿no? Su estructura mental, su capacidad de sistematizar el mensaje. Y aún respetó inclusive que eso podría llevar a ser más complejo que otro escrito, y Dios respetó inclusive hasta la complejidad paulina. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo podemos sacar implicancias en muchos aspectos en un caso de Pablo, y los profetas también, ¿no? Los evangelistas, el mismo caso de Lucas, como mencionaba, que entraron justamente dentro de esta mecánica de inspiración del pensamiento, ¿no? Las implicaciones doctrinales, obviamente, como lo señalaba, hay un rechazo del dictado verbal, ¿no? Donde niega la idea de la inspiración que se sustituye la personalidad lingüística del autor por palabras impuestas idénticamente, ¿no? Eso no es así, no dictó. Dios, digamos, reveló, se manifestó, dirigió el pensamiento del profeta. También, como lo señalábamos, hay una reconciliación entre lo humano y divino, se trabajan mutuamente, sin anularse. Y esto, digamos, también debe ser una garantía de autoridad, ¿no? Aunque las palabras sean humanas. La luz y la dirección las hacen autoridad divina, ¿no? La inspiración se define por origen y fruto, no por tipo de voz. Entonces, los lectores deben buscar la luz y el fruto, y no la firma sobrenatural de cada frase, ¿no? Algunos intentan, como no está la firma, aparentemente, ¿no? Entonces, esto no es inspirado, no tiene autoridad para mí. Bueno, ahí no podemos quizás repasar algunas objeciones comunes y respuestas teológicas. La primera objeción: si el profeta pone sus propias palabras, ¿cómo asegurar que no hay error? La inspiración actúa en el entendimiento y voluntad. Además, hay corroboración comunitaria, coherencia bíblica y el fruto, ¿no? Ellen White afirma la supervisión del espíritu en escritura y en memoria. Por eso ella siempre se sometió a la escritura, ¿no? La escritura realmente es la evidencia clara, y ella dice claramente que los testimonios no contradicen la Biblia. Hay una coherencia, lo vimos también en los primeros temas de esta serie, sobre este diálogo divino e inspirado. Yo les invito a que puedan, creo que en la presentación 2 van a encontrar justamente los fundamentos de ese punto, ¿no? De cómo dialoga el espíritu de profecía con realmente las escrituras, no hay contradicción. Hay otra gestión que dice: esto reduce la inspiración a buena intuición o psicología, ¿no? Que es la tendencia de los escritos contemporáneos de muchos eruditos adventistas, ¿no? De ver solamente los aspectos de intuición o psicología en el White. Pero la propuesta subraya intervención divina en la formación del pensamiento, no su ausencia. La intuición no es sinónimo de iluminación inspirada, ¿no? Es otra cosa, no son las intuiciones de White. Por eso ella no puede ser colocada como una mera teóloga. Hay algunos con buena intención que han intentado
con ese intento de respetar el lenguaje, obviamente, colocarla como una teóloga más y ya no dejarla solamente en el plano homilético. Ya vimos una presentación al respecto, pero el lenguaje es mucho más que un teólogo, que es profeta, está por sobre por lo tanto no son intuiciones teológicas sus declaraciones, no es un mero raciocinio, una sistematización humana, por eso ella está por sobre los teólogos, está más allá de los teólogos, es profeta, no debemos olvidar eso. Entonces colocarla como mera teóloga realmente es quitarle la categoría de profeta. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos. A lo mejor algunos lo han hecho con la buena intención, realmente. Ya mencioné, hay un teólogo que mencionamos anteriormente, que intentó realmente, no con mala intención, sin duda, realmente, sino la idea de poder meter a Ellen White dentro del plano teológico, ¿no? Para que la respeten más, pero también es un error dejarla ahí, en ese plano teológico, y compararla, digamos, con otros teólogos adventistas. Eso no es así, está por sobre nosotros, por sobre la iglesia, por sobre cualquier miembro de la iglesia, no porque sea superior en términos de personas, sino obviamente en cuanto a su rol me refiero, ¿no? Su rol profético, obviamente, nosotros simplemente tenemos que subordinar nuestra mente, nuestra disposición y someternos al escrutinio de la Escritura y obviamente a las indicaciones de los testimonios del Espíritu. Por algo ella habla y dice claramente estos son los testimonios del Espíritu Santo. Otra objeción, ¿no? Si la expresión es humana, podríamos editar y alterar los textos, ¿no? Ellen White revela que la dependencia del espíritu para escribir limita la arbitrariedad, además la comunidad disciplina y verifica. Entonces no hay por dónde esos elementos obviamente que tengan algún tipo de fundamento. Inferencia de lo que hemos visto, ¿no? El método, este tercer método, ¿no?, de inspiración del pensamiento es la pieza central para una teología equilibrada de la revelación. Permite afirmar la plena divinidad del origen del mensaje. Segundo, preservar la autenticidad humana del lenguaje. Tercero, sostener la fiabilidad doctrinal sin mecanicismo, ¿no? Y explicar por qué los escritos proféticos poseen unidad, aplicabilidad pastoral y relevancia teológica. Bueno, Ellen White lo expresa con gran claridad, ¿no? La inspiración obra en la persona, formando su mente y voluntad para que el mensajero piense, juzgue y articule la verdad divina en palabras propias. Este modelo resuelve muchas tensiones hermenéuticas y teológicas y protege a la comunidad, ¿no?, de errores, tanto de desconfianza radical como de credulidad ingenua. Eso obviamente es lo que nos quiere entregar realmente el Señor a través, digamos, de todos estos elementos, ¿no? Bueno, ahí uno puede ver que la naturaleza realmente de este método de inspiración es que Dios inspira ideas, impresiones, criterios, convicciones. La mente humana es el vehículo, no sustituto. También en cuanto a su modalidad hay una cooperación dinámica. La mente humana trabaja mientras el espíritu la ilumina, sensibiliza y corrige. Bueno, y ahí uno puede ver principios divinos, juicios espirituales, aplicaciones doctrinales, entendimiento teológico coherente. Acá entra el plano teológico, por eso aquellos que dicen que Ellen White realmente no es teóloga, es todo lo contrario. La inspiración del pensamiento la lleva realmente a hacer formulaciones teológicas, aunque no podemos circunscribir y limitar a Ellen White como mera teóloga, ello no le quita el hecho obviamente de que hizo teología y que obviamente sus declaraciones tienen implicancias teológicas, no solamente homiléticas, o mejor dicho, no homiléticas, porque la homilética es cualquier cosa en realidad. No hay ningún tipo de autoridad y precisión. No es mero sentimentalismo esto, no tiene que ver realmente con declaraciones contundentes sobre lo que es la verdad versus el error. Bueno, y ahí uno puede ver también evidencia textual, ¿no? La inspiración obra en el hombre mismo, la mente divina es difundida, las palabras son mías, pero la luz es de Dios, como ella lo declara. Y cuando dice dependo tanto del Espíritu para escribir como para recibir. Y paralelos ya lo hemos visto, ¿no? El caso de Lucas, el mismo Pablo también usó este método. Bueno, tanto el 2 como el tercero son métodos muy comunes en los apóstoles. Eh, es muy común, obviamente. Características lingüísticas, ya lo hemos visto, combinan impresión, influencia y obviamente la autoridad obviamente es plena, ¿no? La autoridad reside en el mensaje, no en el modo del listado, y igual autoridad que métodos unidos,
sea, ninguno de los métodos que hemos estado presentando son mayores que los otros. Todos tienen los mismos grados, ¿no? Y ahí uno si los coteja, ¿no? Si a través de esta tabla comparativa, uno puede ver que el primer método, que es la inspiración visionaria que realizamos, que es una revelación directa, ¿no? De alta intensidad, la revelación es sobrenatural, visiones, sueños, aparecen los ángeles, escenas no accesibles. En el método 2, que es de inspiración providencial, uso inspirado de información humana, discernimiento guiado de todo lo que recibe, ¿no? Un aspecto importante, ¿no? Y en el último método que hemos estado desarrollando, que es el método del pensamiento, hay una transformación intelectual y volitiva, Dios ilumina ideas, juicio, entendimiento. Ahí hay un trabajo teológico acá, podríamos decir, principalmente, pues hablamos de inspiración del pensamiento. Hay una articulación, por eso en el cual uno puede encontrar en sus escritos declaraciones teológicas, pero inspiradas, ¿no? No es simplemente intuiciones teológicas, son declaraciones inspiradas, obviamente, producto del estudio de la escritura, porque yo estudiaba la escritura. Entonces, al estudiar la escritura, yo también hacía exégesis, no siguiendo la erudición moderna, la metodología que uno entiende por exégesis, pero exégesis de escritura y certera, ¿no? A diferencia de los exégetas, obviamente, que son exégesis hipotéticas. Obviamente, al ser iluminadas por el Espíritu Santo, vamos a encontrar una comprensión de la escritura sin error, ¿no? Bueno, ahí uno puede ver el tipo de contenido, una revelación en el caso del método 1, eh, en el caso del método 2 de inspiración providencial, aplicación de luz previa a nuevos casos, y el método 3, formación conceptual, principios, verdades, interpretaciones. Y en cuanto al impulso al mensaje, ¿no? Dios, en el primer método, vemos que Dios inicia la visión. En el segundo, están las circunstancias más el espíritu que activa la escritura, ¿no? Que lleva al White a resolver estos temas. Y en el caso del método 3, que tiene que ver con el pensamiento, hay una iluminación interior del espíritu sobre la mente. Y estos aspectos, digamos, claro, en 2 y 3 están muy relacionados, solo que una parte de circunstancias, sucesos concretos, particulares, y otra parte, digamos, de una articulación, de un pensamiento, ¿no? Doctrinal, teológico, o de algún otro aspecto, digamos, donde el Espíritu Santo trabaja en el profeta de la mente para que éste entonces empiece a articular, pensar, y eso, digamos, lo pueda comunicar. Pero sigue siendo inspirado, y tan inspirado como las visiones, y tan inspirado como con el aspecto visionario, ¿no? Eh, y ahí, si vamos a las evidencias textuales, en el primer método, el cual dice, me fue mostrado, ¿no? Palabra del ángel. El segundo, inducido a escribir por informes. El Señor no me revela cada caso, ¿no? Y en el tercero dice, la mente divina es difundida, las palabras son mías, pero la luz es de Dios. Entonces, ahí ustedes pueden ver obviamente que cada uno de estos elementos apuntan a una dirección muy, muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a ir a las implicaciones teológicas de lo que hemos estado viendo, ¿no? La inspiración no está limitada a las visiones. Todo el don de profecía opera mediante múltiples mecanismos complementarios. Se armoniza completamente con el modelo bíblico de Pablo, ¿no? Y no solamente de Pablo, sino también de otros apóstoles. Las críticas que reducen los testimonios a opiniones personales son teológicamente infundadas. El espíritu opera tanto en la recepción como en la comunicación del mensaje. Entonces, yendo ya para la síntesis final, la estructura inspirada del lenguaje es compleja, bíblica y multidimensional y coherente. Los escritos surgen de una triple modalidad inspirativa, ¿no? Ya como lo hemos visto, una revelación directa, visión, una inspiración providencial, ¿no? Información humana más luz previa, y ahí viene el discernimiento y viene el consejo, la orientación inspirada. Y tercero, la inspiración del pensamiento, ¿no? La cooperación mente divina humana, que tiene que ver justamente con la articulación del profeta, con el estudio de la escritura, con el pensamiento doctrinal inspirado, ¿no? Reducir entonces la inspiración únicamente a las visiones es teológicamente falso, lingüísticamente insostenible y hermenéuticamente contrario al propio testimonio inspirado, es mucho más que eso. Bueno, que el Señor entonces nos permita entender esto y tener confianza en todos los escritos de Ellen White y no reducir obviamente a un aspecto. Todo, la escritura es inspirada y podríamos decir todo, la escritura de los testimonios también lo es.
Así que el Señor nos ayude a respetar los consejos y a no seguir quizás discriminando, sacando algunas cosas de aquí, no tomando en cuenta esto. No, todo lo que está inspirado hay que leerlo, hay que estudiarlo, porque es para nuestra salvación y para estar preparados para la vida eterna. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que este estudio, gente, sea de provecho para cada uno de vosotros. Muchísimas gracias, José Miguel, como siempre, por este tema tan interesante. Estaba aquí tomando notas de los 3 métodos que nos has comentado, el visionario, el providencial, el de pensamiento. Pero no quiero terminar sin hacerte una pregunta directa por lo último que has comentado. Como bien te comentaba al inicio del programa, ¿qué le podrías decir a aquellos hermanos, aunque sé que lo has explicado punto a punto, pero una respuesta más directa? ¿Qué podrías decirle a aquellos hermanos, hermanas, que discriminan los testimonios de Elena de White y piensan que las compilaciones que ha hecho, pues, el Centro White, no son inspiradas? ¿Qué puedes decirme sobre eso, José Miguel? Claramente es incorrecto ese pensamiento, porque obviamente las compilaciones contienen estos 3 métodos y estos 3 métodos son inspirados. O sea, hay inspiración, claro. Ahora, lo que tenemos que tener, y lo hemos visto anteriormente, es estudiar los textos del lenguaje en su contexto y analizar todo lo inspirado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no de cuajo decir, ya esto no lo voy a leer porque es compilatorio. No, incorrecto. Yo los compilatorios lo puedo comparar con los escritos originales, con las cartas, en fin. Tenemos acceso al Centro White para cotejar los escritos y ver y entender esas compilaciones. Si es que falta contexto, colocarla en su contexto. Pasa obviamente que hay declaraciones y los mismos compilatorios dicen de dónde viene. Hay muchos que vienen de la review y de otros lugares, en el site donde está, en fin, de varios lugares. Entonces yo hago eso, voy a las revistas, a los documentos iniciales y ahí cotejo. Y en las revistas se colocan un contexto mayor y yo contextualizo. Esa es la tarea de uno. Si tampoco las compilaciones es una ayuda, pero si queremos entrar en un estudio serio, es bueno ir a las referencias que tienen las mismas compilaciones. Todas las compilaciones hacen referencia a de dónde se sacó ciertos textos. Y ahí en el texto está el contexto. Y ahí tenemos toda la evidencia para decir en realidad. Y yo lo he hecho, bueno, de hecho en uno de estos estudios mostré cómo algunos autores se quedan con las compilaciones muestran un aspecto de la realidad, pero mi tarea fue que ir a la revista donde se sacó ese extracto y la revista amplía y nos entrega más información. Esa es tarea de nosotros, ¿no? Así que es bueno, por un lado, tener las compilaciones, pero no nos quedemos con ellas, no quitándole el mérito, porque no es que no sean inspiradas, sino que tenemos que contextualizar esas compilaciones yendo, si queremos tener un conocimiento más profundo, al origen de las citas de esas compilaciones. No sé si me di a entender con respecto a la pregunta. Pues he entendido y te hemos entendido todos perfectamente. Yo coincido con lo que acabas de comentar. Soy partidaria también de cuando voy a estudiar un tema en concreto, a lo mejor busco una compilación porque todo abarca un libro sobre un tema en concreto, pero sí que es cierto que hacer siempre referencia de dónde viene esa cita y siempre me voy al texto original para tener ese contexto como bien estás comentando. Pues, estupendo estudio. Aunque hayamos tenido ahí intenciones de despistarnos, pero nadie nos despista, ¿verdad, José Miguel? Seguimos aquí en el tema superinteresante. Te doy siempre las gracias porque cada tema que nos traes cargado de citas para tomar nota, para buscarlas, para estudiar, y nos ayudas un montón, y es un ejercicio que tenemos que hacer. Prestar atención a estos temas, tomar nota y luego ir a buscar, no quedarnos con lo que se nos está diciendo, ¿verdad, José Miguel? Siempre tenemos que ir a buscar lo que nos dicen, si es correcto. Pero bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado en el tema de hoy, es el penúltimo, nos queda uno ya para terminar esta serie. Si aún no has visto los vídeos anteriores de esta serie, son todos maravillosos, cuál me gusta más no sabría decirlo porque me han gustado todos. Puedes encontrarlos aquí en el canal, tenéis una lista de reproducción y están organizados todos por orden para seguir un recorrido completo del tema. Si este contenido, como siempre os comento, resulta de bendición como me está resultando a mí, te invito a que te suscribas al canal, compartas el vídeo con otras personas y dejes tus comentarios más abajo para seguir dialogando juntos. También os animo y os digo, en la descripción del vídeo siempre coloco el link de la escuela
de Estudios Bíblicos Musar. Si estos temas te gustan, te llaman tanto la atención como a mí y quieres ampliarlos, te aconsejo, yo soy alumna del Centro Musar, que entres a su página y veas todo el catálogo de cursos, de estudios que hay y que puedes desarrollarte estos temas muchísimo más amplios, ¿verdad, José Miguel? Porque estos aquí le estamos dando una buena pincelada, pero si queréis profundizar, os animo a que vayáis al link y veáis por vosotros mismos la maravillosa página que tienen y el profesorado tan completo. Ahí tenéis todo el material. Así que ya nos vamos a ir despidiendo. Recordad que vamos a publicar esta semana un vídeo y la semana que viene publicaremos el último vídeo de la serie. Tengo más temas que más adelante grabaremos José Miguel y yo. Estar atentos porque van a ser muy buenos y de muchísima bendición para todos nosotros. El Señor que os bendiga mucho. Nos vemos en el próximo tema y tener una buena semana. Que el Señor os bendiga.